Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias nuevamente a la Voz de la Salud y felicitaciones por su quinto aniversario. Bien, me toca hablar de polifarmacia y agradezco que haya sido después de la doctora Britton que ha hablado sobre envejecimiento, ya que la polifarmacia es lo que tiene. Es un problema sanitario que aumenta justamente con el aumento de la esperanza de vida y que gracias a todos los avances y una mejor calidad de vida hace que esa población se caracterice por el dominio de personas en edad avanzada, pero con múltiples comorbilidades. Por otra parte, el concepto de polifarmacia no tiene un consenso total. Lo que sí sabemos es que se conoce como polifarmacia o se ha aceptado a lo que se basa el uso de 5 o más medicamentos. Y ello puede derivar en complicaciones en el paciente para el sistema sanitario y también puede llevar a más morbilidades, es decir, más casos de hospitalización que podrían ser evitadas justamente conociendo los riesgos del uso de varios medicamentos, haciendo un buen diagnóstico y detectando cuando hay prescripciones o recetas inadecuadas. Así que en general una polifarmacia debe ser adecuada cuando produzca un beneficio terapéutico. Pero cuando esa polifarmacia incluye medicamentos que de manera inadecuada se prescriben, entonces vamos a observar todos aquellos riesgos relacionados con la medicación que van desde la falta de adherencia al paciente, reacciones adversas a medicamentos y el incremento de la morbimortalidad. Como ya comentamos, el fenómeno mundial es el aumento de la expectativa de vida y también que en nuestras poblaciones el aumento de estas personas mayores de 60 años está incrementándose cada vez más. Y de esas personas mayores de 60 años, el 30%, sobre todo en países desarrollados, son consumidores de 5 o más medicamentos. Y los medicamentos están en nuestra vida desde siempre. Este gráfico siempre lo utilizo porque ilustra cómo las tendencias o los medicamentos van cambiando de acuerdo a nuestra edad. Pero los pacientes adultos mayores o de edad avanzada tienen 3 características que lo hacen el grupo por excelencia de polifarmacia. Tienen polipatología, lo que lleva a la polifarmacia, y además tienen una disminución en el estado nutricional que lleva obviamente a cambios fisiológicos que se relacionan con el envejecimiento, como bien se mencionó anteriormente. ¿Cuáles son estos grupos o tendencias de padecimiento? Los más frecuentes, como se mencionó antes, a nivel cardiovascular, hipertensión, diabetes mellitus, muy importante en nuestro país, problemas respiratorios, problemas auditivos, trastornos de la visión y también trastornos del sueño, úlceras pépticas a nivel del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, todos estos procesos o estos padecimientos tienen algún tipo de medicación indicada. Pero aparte de eso, los adultos mayores también llevan un proceso de automedicación con los productos llamados de venta libre. Aunque en nuestro país la restricción del uso de medicamentos se da básicamente con antibióticos y medicamentos que son utilizados para modificaciones del sistema nervioso central como para el insomnio y demás, o ciertos medicamentos para el dolor como son los derivados de morfina. Pero en general las personas tienen acceso a los medicamentos en las farmacias y ese uso de medicamentos de venta libre puede enmascarar los síntomas subyacentes de un proceso más serio de la enfermedad o pueden generar entonces reacciones adversas por la automedicación y la interacción peligrosa de estos medicamentos. Por lo tanto, la polifarmacia, el riesgo que se tiene es que hay que, al tomar múltiples medicaciones prescritas algunas veces por diversos profesionales de la salud que no llegan necesariamente a comunicarse, y por esto es muy importante el hecho de sistematizar y de colocar en un formulario único todo lo que es la historia clínica del paciente para evitar este tipo de problemas. ¿Cómo afecta la polifarmacia al paciente? Como comentamos anteriormente, disminuye la adherencia, también puede llevar a cambios en su calidad de vida al disminuir sus actividades, aumenta el riesgo o aumenta los servicios de salud porque se va sintiendo mal y va entonces acercándose cada vez que tengan algún tipo de síntoma importante a los centros que brindan salud. Aumenta también el riesgo de síndromes geriátricos, como es el deterioro cognitivo, puede producir caídas y con esto las consabidas fracturas, puede llevar a incontinencia urinaria y puede generar problemas nutricionales.
El uso de medicamentos de libre venta, los más usuales o los más comunes, tenemos en primer lugar con más de un 35% las vitaminas. Luego tenemos los productos utilizados como laxantes. Y posteriormente algunos minerales, se escucha muchísimo la gente hablando del zinc y del magnesio. Posteriormente a eso los antiácidos y en cantidades similares todo lo que es los procesos o los medicamentos analgésicos, otros suplementos y demás. Por lo que es muy importante la recomendación de vigilar cuáles son estos medicamentos y en las farmacias acercarse para conseguir información o asesoría farmacéutica de las posibles interacciones entre medicamentos. Por lo que es muy importante la educación tanto del paciente como de familiares, que el paciente y el familiar deben tomar parte en las decisiones relacionadas con el tratamiento. Hay que evitar a toda costa la automedicación y revisar la medicación en cada cita con los diferentes médicos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida hay una reevaluación del uso de medicamentos entre los adultos mayores y las personas van a cambiar con el tiempo, tanto de medicación como de padecimientos, algunas veces adicionándose a ellos. Y por lo tanto hay que asegurar que esos medicamentos todavía siguen siendo necesarios, son eficaces, son seguros y coherentes con lo que el paciente está tomando, y también importante tomar en cuenta a los cuidadores en caso de las personas adultas mayores. Recomendaciones al paciente o a sus familiares: hacer una lista para el médico de todos los medicamentos que está el paciente utilizando de manera ya sea rutinaria u ocasional. Ocasional sobre todo. Informar al médico sobre cualquier otra condición que pueda afectar su capacidad para tomar esos medicamentos. Preguntar o aclarar cualquier duda que tenga que ver con el medicamento. Si el médico no está en capacidad para dar toda esta información, acercarse a los recetarios o a las farmacias. Siempre que sea posible, solicitar información por escrito. Organizar también los medicamentos que se están tomando para facilitar su ingesta. Y revisar periódicamente que esos medicamentos están en buen estado y descartar aquellos que están vencidos, porque algunas veces llegamos a un proceso de acumulación de medicamentos. Y sobre todo, tratar con su médico de cabecera con respecto a estas medicaciones y sus respectivos costos. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que se pueden usar en combinación, o alguno puede tener múltiples indicaciones, y esto disminuiría el incremento de la receta o la prescripción de más medicamentos. Se han realizado muchísimos estudios que han llevado a lo que son una mnemotecnia para reducir o ayudar a minimizar todos los problemas relacionados con la polifarmacia. Y estas mnemotecnia en inglés es SAIL y TIDE, que prescriben sobre todo o que indican qué es lo que se puede hacer para reducir o mejorar los problemas relacionados con la polifarmacia. En la mnemotecnia de SAIL es la prescripción de un régimen de fármacos simple, es decir, aquellos que se tomen una vez al día o 2 veces al día para mejorar la adherencia del paciente. Entender bien cuáles son los efectos adversos potenciales de esos medicamentos, de cada uno de ellos. Proveer una indicación clara del objetivo terapéutico que se quiere alcanzar con cada prescripción que se le da al paciente, y proveer una lista de nombres y de dosis de cada medicamento al paciente como una copia para que la tenga en su expediente, pero también que la lleve a casa y la entienda. O la mnemotecnia TIDE, que es cuando se reúnen con el paciente, permitir y dar tiempo, sobre todo cuando se va a cambiar de medicación o adicionar una nueva medicación, tiempo para darle las indicaciones sobre estos medicamentos. Hay que entender que cada paciente es un individuo y que como individuo tiene una variabilidad biológica que va a cambiar cómo actúa ese medicamento y cómo se absorbe, metaboliza o excreta del mismo. Hay que hacer una revisión de todos los medicamentos para procurar evitar las interacciones potenciales que puedan haber cuando se prescriben, sobre todo cuando un paciente está siendo tratado por varios médicos. Usualmente cuando hay un paciente adulto mayor y llega a la etapa de geriatría, el geriatra debería ser como la cabeza de mando en cuanto a lo que son los regímenes de prescripción. Y proveer de educación a los pacientes es importante, pero no solo al paciente, sino a los
familiares o los cuidadores para vigilar los posibles eventos relacionados a efectos adversos o relacionados con los fármacos mismos o con alimentos. Agradezco nuevamente a la Web de la Salud por esta invitación. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigación y desde luego miembro y presidenta de la Fundación Ciencia en Panamá, que ha colaborado en la mañana de hoy.